La lluvia no había parado en 3 días. Llegó a cántaros, convirtiendo las calles de Willow Bend en ríos y los campos en pantanos. Anna Gracelán se ajustó fuertemente el chal sobre los hombros cuando la campana de la iglesia sonó una vez. Luego quedó en silencio bajo el rugido de la tormenta. Su tren había llegado con 2 días de retraso, y el hombre con el que se suponía que se casaría, Grant Ellis, un ranchero con tierras y ganado, no estaba por ningún lado. Ella le había preguntado a cada persona en el depósito. Había revisado la oficina de correos en busca de una respuesta. Todo lo que tenía era un baúl lleno de barro, un vestido empapado pegado a sus piernas y un trozo de pergamino empapado con su nombre. La cabaña de Grant Ellis pasó por South Creek. Pero el South Creek había desaparecido, tragado por la inundación. El agua se lo había llevado todo, incluso el puente, incluso la carretera. Había seguido lo que creía que era el camino pasando cercas divididas y barriles flotantes solo para encontrar que el lugar que le habían prometido había sido arrasado. No había cabaña, solo escombros, vigas agrietadas enredadas con árboles arrancados y pedazos rotos de una vida que se suponía era suya. Ella se desplomó sobre sus rodillas en el barro, la lluvia caía a cántaros por su espalda, sus manos temblaban mientras sus guantes de boda se hundían en la tierra. Su última comida había sido hacía 2 días. Sus pies sangraban por caminar demasiado con botas demasiado pequeñas. Y lo peor de todo es que a nadie le importó. La ciudad estaba demasiado ocupada tapiando ventanas y enterrando pérdidas como para preocuparse por una novia por correspondencia que se había quedado sin novio hasta que el sonido de cascos atravesó la tormenta. Anna se giró lentamente, sin estar segura de si era real o solo su imaginación jugándole malas pasadas. Pero el hombre que apareció no era un espejismo. Estaba empapado como ella, con un rifle largo atado a su silla y un sombrero de ala ancha calado sobre un rostro medio oculto por una cicatriz irregular que iba desde la sien hasta la mandíbula. Él no habló cuando la vio. Él simplemente se quedó mirando. Su caballo se movió debajo de él, ansioso por el viento, pero no se movió. Anna se puso de pie lentamente, tambaleándose por el hambre, con el cabello pegado a sus mejillas. ¿Eres Grant Ellis? Ella preguntó, con voz. Él negó con la cabeza una vez. No. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ella susurró. La miró fijamente un momento más, luego desmontó con un movimiento suave, caminó por el barro y sin decir palabra la levantó en sus brazos como si no pesara nada. Porque ayer enterré a 3 mujeres, dijo en voz baja. No serás el cuarto. Entonces se volvió hacia la tormenta, llevándola como un fantasma, aferrándose a su aliento, y la subió a su caballo. El caballo avanzó con paso firme entre los árboles inundados, con los cascos chapoteando en las corrientes poco profundas y el barro resbaladizo, mientras Anna se aferraba al cuerno de la silla de montar, con los dedos enrojecidos y rígidos por el frío. El guardabosques cabalgaba detrás de ella, con un brazo firmemente sujeto alrededor de su cintura y el otro sujetando la lluvia con un control inquebrantable. No había dicho otra palabra desde que la levantó del barro. Sin preguntas, sin consuelo. Solo un movimiento silencioso y eficiente a través de un mundo que parecía ya ahogado. Su abrigo era de lana pesada, deshilachado en los puños y empapado hasta los huesos, pero lo había envuelto alrededor de sus hombros sin dudarlo. El olor a cuero y a humo se aferraba a él y a ella. Cada respiración que ella tomaba estaba llena del trueno silencioso de él, fuerte, lleno de cicatrices y quieto. El paisaje se volvió borroso por el cansancio, los árboles dieron paso a las rocas, luego a la colina abierta, hasta que la pendiente se estrechó y un contorno oscuro apareció a través de la niebla. Una choza de piedra y madera, encajada contra una cumbrera con un techo de hojalata que crujía con el viento. Él se balanceó hacia abajo primero, luego se estiró y la levantó como si fuera de cristal. Sus piernas se doblaron en el momento en que sus pies tocaron el suelo, y él la atrapó con facilidad, sosteniéndola erguida como si su peso no significara nada. ¿Vives aquí?, ella preguntó en voz baja. Él asintió una vez y la guió hacia el interior. El lugar era escaso, un catre, una estufa, una silla y un rifle apoyado en una esquina. Se movió como si lo hubiera hecho cientos de veces, encendiendo un fuego, arrojando troncos secos a las llamas,
poniendo agua a hervir. Ella estaba parada en la puerta, goteando, temblando, con miedo de hablar. Siéntate, dijo finalmente, con su voz profunda y áspera como una piedra rechinando contra otra. Ella obedeció, sus rodillas temblaron mientras se hundía en el catre. El calor del fuego creciente le quemaba la piel congelada. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Él no respondió de inmediato, solo avivó el fuego. Colt, murmuró. Colt Bennett. Ella lo repitió en voz baja, como si lo comprobara. Gracias, señor Bennett. Él no la miró. No me des las gracias todavía. Luego se arrodilló junto a un arcón, sacó una manta y la colocó suavemente sobre su regazo. ¿Estás casado?, preguntó de repente. Ella negó con la cabeza. Se suponía que lo estaría, pero nunca apareció. Entonces está muerto o es un cobarde, dijo Colt rotundamente. De cualquier manera, estás mejor. Anna parpadeó, sin saber si llorar o reír. ¿Y tú?, preguntó. ¿Estás casado? Hizo una pausa, mirando fijamente el fuego. Luego, ya no. El silencio que siguió dijo más que las palabras. Anna lo observó. Este hombre que la había sacado de la tormenta sin una razón, que no pidió nada y se lo ofreció todo. Y en el calor de ese fuego, con el barro aún secándose en su vestido y el dolor aún, con el corazón apesadumbrado, se dio cuenta de algo aterrador. Ya confiaba en él. Por la mañana, la lluvia se había disipado, pero las paredes de la cabaña aún crujían como si cargaran con demasiados recuerdos. Anna despertó envuelta en una manta de lana sobre el catre, con el fuego aún ardiendo y su vestido mojado colgando ahora de una cuerda que Colt había tendido sobre la chimenea. Le palpitaban los pies, le dolía el vientre de vacío. Pero la sensación más extraña de todas era la seguridad. Había olvidado cómo se sentía. Colt estaba sentado junto a la puerta, afilando un cuchillo, con el rostro ilegible en la penumbra. No levantó la vista cuando ella se movió, solo dijo: «Hay café en la estufa, fuerte y amargo, como todo lo que vale la pena beber». Se incorporó lentamente, con los músculos rígidos, y esbozó una leve sonrisa. «Prefiero amargo a ahogado». Le sirvió una taza de hojalata y se la entregó sin ceremonia. Sus dedos se rozaron, y por un segundo su mano se quedó allí, como si tal vez él también hubiera olvidado cómo se sentía el calor. Ella bebió el café, hizo una mueca al saborearlo y dijo: «Eres guardabosques». Él asintió. «Solían quedarme después de la emboscada en el barranco del río. No queda nadie por quien luchar después de eso». Su mirada se dirigió a la ventana como si fantasmas esperaran afuera. «Me llaman cuando están desesperados. Ya no corro para nadie más». «¿Por qué ayudarme?», preguntó. «No salí en ningún cartel de búsqueda». Colt apretó la mandíbula un instante antes de decir: «Porque cuando me miraste desde el barro, no me rogaste. No lloraste. Acabas de preguntar si yo era el hombre con el que debías casarte». La miró a los ojos por primera vez. Y nunca había visto a nadie tan solo. Anna tragó saliva con dificultad. No estaba acostumbrada a la amabilidad sin motivo. Ni de desconocidos, ni de hombres. «Esta no es tu carga», dijo en voz baja. «Podrías haberme dejado». «Sí», dijo él. «Y ya he dejado a gente antes, enterrando suficientes arrepentimientos como para saber cuáles se conmovían más despacio». Se levantó, se acercó al armario y sacó una lata de frijoles y pan duro. «No es mucho, pero nos aguantará hasta que baje el agua. Entonces podrás decidir a dónde quieres ir». Anna miró a su alrededor. La cabina era pequeña, apenas estaba destinada para una persona. Pero ella no estaba lista para dejarlo. Aún no. No él. «¿Qué pasa si no tengo dónde ir?». Colt la miró y luego volvió a mirar la sartén. «Entonces lo resolveremos». Lo dijo como un hombre que no creía en promesas pero las cumplía de todos modos. Anna se envolvió con más fuerza en la manta y lo observó cocinar. Las cicatrices de sus nudillos reflejaban la luz del fuego. Tal vez la cabaña no había sido construida para dos. Pero el destino no siempre pedía permiso antes de mudarse. La inundación había retrocedido lo suficiente para revelar los huesos de la ciudad. Carros rotos,
Vallas destrozadas y árboles arrancados de raíz se enredaban como cadáveres en la tierra. Colt sacó a Anna a caminar esa mañana, no porque dijera que necesitaba aire, sino porque sabía lo que ella no quería decir en voz alta. Necesitaba verlo por sí misma. Necesitaba afrontar la pérdida. Se movieron lentamente, sus pies aún sensibles. Colt acompañó su ritmo con silenciosa paciencia. El viento susurraba a través de los marcos de las ventanas rotas y los tendederos partidos, y el hedor a podredumbre llegaba hasta el suelo. Cuando pasaron por el lugar donde una vez estuvo el depósito, Anna se detuvo en seco. Lo único que quedó fue el marco de hierro y un cartel caído y aplastado contra el barro. Su nombre había estado escrito una vez en una caja al lado. Anna Grasselin, la novia de Grant Ellis. Ahora era solo otro rincón empapado de memoria que ella no pidió. Se suponía que debía empezar una vida aquí, dijo con voz quebrada. Uno nuevo. En cambio, enterré un sueño y llevé una mentira hasta los huesos. Colt no habló. Él simplemente permaneció allí parado junto a ella, con el sombrero bajo y una mano descansando libremente sobre el cuchillo en su cinturón como si lo anclara. ¿Qué pasó con las mujeres que enterraste? Ella preguntó. Dijiste 3. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte. Una madre y 2 hijas se ahogaron intentando llegar a una zona más alta. ¿Para cuándo los encontré? No terminó. No lo necesitaba. ¿Quedó alguien? Ella preguntó. Ahora sí, dijo simplemente. Allá arriba. Él asintió hacia la cresta. Tallé un lugar de descanso donde el agua no los tocará nuevamente. El pecho de Anna se apretó. Este hombre, que apenas hablaba y llevaba más fantasmas que provisiones, había enterrado a extraños con reverencia. Y ahora él caminaba a su lado como si fuera lo más natural del mundo llevar otra alma a través de los escombros. Dijiste que la gente te llama cuando está desesperada, dijo mientras se acercaban nuevamente a la cabaña. Bueno, creo que podría calificar. No estás desesperado, dijo. Aún no has terminado. Ella se volvió hacia él, confundida. ¿No has terminado con qué? Elegir quién eres ahora que todo lo que planeaste se ha ido. Le abrió la puerta de la cabaña y añadió, no tienes que apresurarte. Pero cuando decidas, no dejes que el dolor sea quien te elija. Dentro, el fuego esperaba como una silenciosa bienvenida. Anna entró y el peso de los sueños empapados se desvaneció lentamente en el umbral. Quizás no había encontrado un marido, pero sí había encontrado algo más estable, alguien que no ofrecía promesas, solo regalos. Y en un mundo lavado hasta los huesos, ese podría ser el cimiento más verdadero que quede. Esa noche volvió el viento, no con lluvia sino con un frío intenso que hacía temblar las contraventanas y gemía por la chimenea como un alma olvidada pidiendo calor. Dentro de la cabaña, el fuego ardía constantemente, alimentado por el cuidado cuidadoso de Colt. Anna estaba sentada con su camisa demasiado grande, las mangas arremangadas más allá de los codos, su vestido todavía húmedo y tendido sobre una silla cerca del hogar. Ella no había dicho mucho desde su regreso, y él tampoco. Pero el silencio entre ellos ya no se sentía como ausencia. Me sentí como si comprendiera. Colt estaba sentado cerca de la puerta, limpiando su rifle con movimientos lentos y deliberados. Su rostro era ilegible como siempre, pero de vez en cuando Anna lo sorprendía observándola. No de la forma en que los hombres del pueblo la miraban, como algo para poseer, sino como alguien tratando de recordar la forma de la esperanza. Ella removió suavemente la olla y dijo, ¿alguna vez pensaste en dejar estas colinas? Él no levantó la mirada. Me fui una vez y volví diferente. El mundo exterior habla demasiado y escucha muy poco. Ella sonrió débilmente. ¿Y yo qué? ¿Hablo demasiado? Tú hablas lo justo para recordarme que no estoy solo. Las palabras salieron ásperas, sin pulir, como si hubieran surgido de un lugar muy profundo en su interior. La mano de Anna se detuvo en la cuchara de madera. El fuego crepitó y un tronco se movió, enviando chispas hacia la chimenea. Tú también me lo recuerdas, susurró. Finalmente dejó el rifle y se reclinó en la silla, estirando sus largas piernas hacia el fuego. Aún puedes ir, dijo. Cuando el río se despeje y los caminos se sequen, hay un autobús a Pine Hollow cada 2 semanas.
Te llevaré yo misma. ¿Y si no quiero ir? Preguntó ella. Él la miró a los ojos, y en ese instante, toda la cautela de su mirada se fundió en algo mucho más peligroso. Ternura. Entonces dejaré de fingir que no quiero que te quedes. Se quedó sin aliento. La habitación se sintió más pequeña. De repente, las paredes se apretaron, el calor no solo del fuego. Apenas me conoces, Colt. Sé cómo sostienes el silencio como su armadura. Sé cómo te mantuviste amable cuando la vida no lo era. Y sé que trajiste luz a una cabaña hecha para fantasmas. Anna se acercó, el dobladillo de la camisa prestada rozándole las rodillas. Entonces sabes más de lo que cualquier hombre intentó saber. Se levantó lentamente, acortando la distancia entre ellos, paso a paso. Cuando estuvo frente a ella, extendió la mano, no para agarrar, no para tomar, sino para colocar suavemente un mechón de cabello húmedo detrás de su oreja. No necesito un papel de boda para saber que es mío y proteger, dijo. Y por primera vez desde al bajar del tren, Anna sintió que tal vez esto era lo que estaba destinada a encontrar desde el principio. No un mozo de cuadra, sino un lugar donde el amor no se hacía notar. Simplemente se quedaba. Comenzó con el sonido de cascos. Débil, deliberado, y demasiados como para confundirlos con cascos extraviados. Anna estaba recogiendo leña cerca del borde de la cabaña cuando lo oyó. Se quedó paralizada, con el corazón encogido, la mirada fija en la cresta, donde la niebla aún se aferraba a los árboles como aliento rancio. Para cuando Colt salió del granero, con el rifle ya en la mano, los jinetes eran visibles. 5 hombres a caballo, con sombreros manchados de polvo y espuelas que tintineaban con cada movimiento. Uno llevaba una placa. Otro lucía la sonrisa burlona de un hombre acostumbrado a obtener respuestas sin hacer preguntas amables. Anna se irguió, aunque le temblaban las manos. Colt no se puso delante de ella, sino a su lado. «Buenos días, Ranger», gritó el hombre que iba al frente. «Oímos que tenías compañía aquí». Colt no dijo nada, simplemente se quedó quieto, con los ojos como hielo y los dedos sueltos, pero listo. «Estamos buscando a una mujer», continuó el hombre. Una novia por correspondencia, guapísima, llegó casi al mismo tiempo que la inundación. Su novio, Grant Ellis, está muerto. Le dispararon. Tomó un caballo que no le pertenecía y terminó herido de bala en una pelea de taberna 2 condados al este. La respiración de Anna atrapó una tormenta de sentimientos que no sabía cómo nombrar. Dicen que nunca llegó a la boda. Que anda por aquí vagando. Tal vez ni siquiera sepa lo que pasó. El hombre se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Que tú, señorita Anna? No respondió. Colt sí. No es tuya para que la tomes, dijo con voz serena. El hombre arqueó una ceja. No dijo que lo fuera, pero si no tiene papeles, y si su hombre está muerto, no tiene derecho a tierras ni protección. Eso la hace vulnerable. No es vulnerable, dijo Colt con la voz endurecida. Está conmigo. Hubo un silencio denso y pesado. Uno de los jinetes se movió, incómodo. El portador de la placa escupió. ¿Tú? ¿Reclamándola?, preguntó, entrecerrando los ojos. Digo que bajes por esta colina sin que su nombre vuelva a salir de tus labios. Los hombres dudaron. Miraron a Colt, al rifle, a la furia silenciosa que zumbaba bajo su calma. Luego, lenta y a regañadientes, se giraron. El hombre que encabezaba la mirada se tocó el sombrero con una sonrisa burlona. La tormenta acabará por borrar todo esto. También la memoria. Cuando se fueron, Anna exhaló por primera vez en lo que parecieron horas. No tenías que hacer eso, susurró. Colt no la miró. Sí, lo hice. ¿Por qué? Se giró, finalmente encontrando su mirada. Porque no eres un secreto, y no entierro cosas que pienso seguir respirando. Las palabras flotaron en el aire, más pesadas que cualquier juramento. Y cuando Anna le tomó la mano esta vez, él no la apartó. El mundo había encontrado su camino de regreso, pero ella también. Y Colt, él nunca se había ido. Los días que siguieron fueron tranquilos de todas las maneras que Anna nunca antes había conocido. No gritos, sin portazos,
sin esperar cartas que nunca llegaban. Solo el viento entre los pinos y el ritmo de trabajo que no pedía agradecimientos, solo presencia. Colt no hablaba mucho, pero ella no lo necesitaba. Sus acciones llenaban el silencio. Cortó leña extra sin que se lo pidiera. Le puso cuero nuevo a sus zapatos gastados. Reconstruyó los escalones traseros cuando la vio cojear en los desnivelados. Una mañana, lo encontró reforzando el techo con tablones recuperados. ¿Esperas una tormenta?, ella preguntó. Siempre, dijo sin bajar la mirada. Pero cuando bajó de la escalera, su mano rozó la de ella más tiempo del necesario. Esa tarde, ella barrió la cabaña mientras él trabajaba junto al arroyo. El espacio ahora se sentía diferente. Vivido. Había encontrado flores silvestres creciendo en el hueco y las había colocado en un frasco viejo junto al alféizar de la ventana. Ella había cosido cortinas con un viejo saco de alimento. Incluso frotó la estufa hasta que dejó de parecer que pertenecía a un fantasma. Cuando Colt entró, hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la habitación, y luego a ella. Hiciste que pareciera que alguien pertenecía aquí, dijo. Tal vez alguien finalmente lo haga, respondió ella en voz baja. Esa noche compartieron un guiso y observaron el crepitar del fuego. La lluvia implacable golpeaba las ventanas, pero nadie se inmutó. La cabina resistió. Después de una larga pausa, Anna dijo, ¿alguna vez pensaste que este lugar estaba esperando a alguien? Te estaba esperando, dijo Colt. Ella parpadeó. ¿Te refieres a alguien como yo? No, dijo él volviéndose completamente hacia ella. Tú. Su pecho dolía con algo brillante y aterrador. No sé qué se supone que haga con eso, susurró. No tienes que hacer nada con ello, respondió. Solo quédate el tiempo suficiente para creerlo. Ella miró fijamente el fuego. Las llamas danzaban como recuerdos que no quería perder. Tampoco pediste esto, no fue necesario, dijo. La vida da lo que da. A veces es una segunda oportunidad envuelta en agua de inundación. Se puso de pie y extendió una mano. No para llevarla a ninguna parte, no para arrastrarla a algo, sino simplemente para decirle, estoy aquí si tú estás. Anna colocó su mano en la de él, sus dedos ásperos se cerraron suavemente sobre los de ella. Ella se levantó, sus pasos firmes, su corazón ya no latía detrás de sus costillas. La cabaña no había cambiado, pero ella sí, y tal vez eso fue suficiente para volver a casa. Anna lo encontró por accidente. Un trozo de pergamino doblado y escondido entre las páginas de su Biblia desgastada por el clima. Lo había escrito semanas atrás, el día que subió al tren, cuando la esperanza aún parecía débil pero real. Las palabras ahora estaban borrosas, la tinta se había corrido ligeramente por la tormenta. Pero el mensaje estaba claro. A Grant Ellis. Voy con fe, aunque nunca he visto tu rostro. Si eres amable yo también lo seré. Si eres cruel, sobreviviré. Mis manos pueden trabajar y mi corazón aún no se ha rendido. Eso es todo lo que traigo. Entonces ella no sabía lo poco que eso importaría. Grant había muerto antes de que ella llegara. Asesinada por robar un caballo, nada menos, pero la carta todavía se sentía como una pieza viviente de ella misma. Una versión de Anna que creía que tenía algo que ofrecer. Ella miró fijamente el papel, sintiendo su fragilidad. Entonces la voz de Colt cortó el silencio. ¿Eso es tuyo? Ella levantó la vista sobresaltada. Se quedó en la puerta, con las botas embarradas en una mano y los hombros mojados por el trabajo de la mañana. Una carta, dijo, para un hombre que nunca lo leyó. ¿Quieres quemarlo? Ella negó con la cabeza. Número. Quiero recordar quién era cuando lo escribí. Colt se acercó más, con los ojos puestos en ella más que en la carta. Ella todavía está aquí. ¿Conoces a esa mujer? A veces me pregunto, susurró Anna, si he cambiado tanto o si finalmente he dejado de fingir. Él extendió la mano lentamente, tomó la carta de sus manos y la dobló nuevamente con cuidado. Luego se dirigió al estante que había encima del hogar donde ella había colocado las flores silvestres y un cuenco de cerámica. Lo colocó allí, escondido debajo de una piedra lisa. Que sirva de recordatorio, dijo. No de lo que perdiste,
sino de lo que ya sobreviviste. Anna tragó saliva con fuerza. Nadie había hablado nunca de su pasado como si fuese algo valiente, algo que había que ocultar, olvidar. Ella miró a Colt. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hay de mí? ¿Tienes algo que nunca enviaste? Pensó durante mucho tiempo. Entonces él dijo, sí. Mi renuncia. Iba a dejar los Rangers. Nunca lo hice. Simplemente dejó de aparecer. ¿Por qué? La mandíbula de Colt se tensó. Porque irme significaba admitir que no podía salvar a quien debía. Así que me quedé en el limbo. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora creo que encontré una razón para dejar de huir del hombre que he sido y tratar de ser el que quiero ser. Anna se acercó y le tocó el pecho con la punta de los dedos. Entonces empecemos de cero, tú y yo. Sin cartas, solo esto. Él asintió una vez. Esto es suficiente. Y en el suave parpadeo de la luz del fuego, ambos dejaron ir los fantasmas que habían cargado, para que finalmente pudieran comenzar a cargarse el uno al otro. Habían esperado otra inundación. Las nubes se habían reunido durante días, bajas, oscuras y cargadas de amenaza. Pero la lluvia nunca llegó. Era como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando ver en qué se convertirían Anna y Colt. Esa mañana, se despertó antes del amanecer, envuelta en la manta de Colt, con la cabeza apoyada en la esquina de su viejo sillón. Él le había dado la cama de nuevo, pero ella había insistido en quedarse junto al fuego, necesitando su resplandor tranquilo más que su consuelo. Cuando ella se movió, Colt ya estaba afuera, cortando leña bajo el cielo plateado, su hacha subiendo y bajando como un latido del corazón. Ella lo observó a través de la ventana. El movimiento ahora le resultaba familiar, constante, fuerte y suyo. No hablaron mucho a medida que transcurría el día. Ella hizo galletas con lo último de la flor y él reforzó la puerta del granero, pero no era un silencio nacido de la distancia. Era el silencio de gente que no tenía nada más que demostrar. Después de cenar, cuando el crepúsculo se hacía más profundo y el viento se convertía en un susurro bajo, Colle sacó algo que no había visto antes, un bulto envuelto en hule. Iba a darle esto a alguien una vez, dijo, colocándolo sobre la mesa. No tuve la oportunidad. Anna lo desempaquetó con cuidado. En el interior había un colgante de madera tallada, simple y suave, con forma de pluma. Es un parche que él hizo, dijo. Desde antes de dejar el territorio sur. Un hombre me lo dio después de que salvé a su hijo. Me dijo que significaba protector silencioso. Me imaginé que era para alguien mejor que yo. Ella levantó la vista y sus ojos buscaron su rostro. ¿Por qué ahora? Colt se encogió de hombros. Porque quizá ya no soy el hombre que era. Y quizás seas tú para quien estaba destinado. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Crees que soy un protector? Protege sin necesidad de un arma. Ves lo que está roto y lo arreglas sin quejarte. Eso es más de lo que aprendí en todos mis años con la insignia. Lentamente, levantó el colgante y ató la cuerda de cuero alrededor de su cuello. La pluma descansaba justo sobre su corazón, ligera y segura. Afuera, un trueno retumbó una vez en la distancia, pero se desvaneció y nunca llegó a alcanzarlos. Salieron juntos al porche, mirando cómo el cielo liberaba su tensión sin que cayera una sola gota. El brazo de Colt se deslizó alrededor de su cintura y ella se inclinó hacia él como si fuera la cosa más natural que hubiera hecho jamás. ¿Crees que las tormentas finalmente pasaron? Ella preguntó. No, dijo Colt, con su voz suave contra su sien. Pero creo que ahora estamos preparados para ello. Y mientras permanecían en la luz que se desvanecía, dos corazones maltratados uno al lado del otro, ambos sabían que cualquier clima que viniera después, no lo enfrentarían solos. La primavera llegó como una disculpa. Brisas suaves, flores silvestres que florecían obstinadamente entre las piedras y una luz solar que calentaba sin quemar. Las montañas se suavizaron, la nieve se retiró a picos más altos y el río, una vez una fuerza de ruina, ahora fluía tranquilo y claro. Anna estaba parada en el borde del pasto, con una mano apoyada en la curva de su estómago. El niño dentro de ella se movió, un recordatorio de que el tiempo nunca se detiene, ni siquiera en los rincones más tranquilos del mundo.
Detrás de ella se erguía orgullosa la cabaña. No grandioso, no grande, sino completo, fijo, vivo. Ella se giró cuando Colt salió del granero, sacándose la paja de las mangas, con el rostro enrojecido por el trabajo y algo más tierno. La valla se mantuvo firme durante el deshielo, dijo. No está mal para dos personas que no tenían ningún derecho a reconstruir nada. Ella sonrió. Habla por ti. He estado reconstruyendo desde el día que bajé de ese tren. Sonrió lenta y sinceramente. Es cierto. Simplemente no sabías que la cabaña formaba parte de ella. Caminaron de regreso juntos, con la mano de él apoyada suavemente en su espalda. Dentro, el fuego aún crepitaba, aunque ya no era necesario. Simplemente se había convertido en parte del ritmo. Como pan en la estufa, como botas junto a la puerta, como un amor que no pedía atención, que simplemente aparecía cada día. Esa tarde, colocaron la última piedra al borde del jardín. No marcaba nada oficial, ninguna tumba, ninguna línea, solo el lugar donde Colt la encontró desplomada en la nieve, donde se arrodilló sin decir palabra y la levantó de la tierra. ¿Deberíamos nombrarlo?, preguntó. ¿El jardín? ¿La piedra? Él ladeó la cabeza. ¿Cómo lo llamaríamos? Ella pensó por un momento. El lugar donde volví a levantarme. Él asintió lentamente. Buen nombre. Al anochecer, se sentaron en el porche, su mano envuelta en la de él, la niña moviéndose suavemente. Dentro de ella. ¿Crees que estaba destinada a venir aquí?, preguntó. No. Colt dijo, creo que sobreviviste hasta aquí. Eso es más fuerte que el destino. Apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y tú? Solo era un hombre con una cabaña vacía. No sabía lo frío que hacía hasta que encendiste un fuego que no pude apagar. Las estrellas parpadearon y cobraron vida en lo alto. Testigos silenciosos de la verdad que no necesitaba ser pronunciada. Habían comenzado con agua de inundación y silencio, con moretones y un miedo profundo. Pero ahora había paz. No perfecta, no fácil, simplemente merecida. Mientras el viento agitaba los árboles y el bebé pateaba contra sus costillas, Ana supo una cosa con absoluta certeza. El camino que había comenzado en el dolor había terminado en la gracia, y esta cabaña, estos brazos, esta vida era su hogar.